Pues gracias a Dios por esta hora en que el mismo Señor nos permite entrar a sus hogares, ¿no? Gracias nuevamente al Ministerio de Sanación que nos ha invitado por nuestra hermana Verónica para poder llevar un tema y la oración. Sabemos que todos, absolutamente todos, somos necesitados del Señor, todos somos necesitados de Dios y desde ahí tiene que haber algo. Ayer predicaba con los hermanos de Cajamarca que nos invitaron por también por sanación. Creo que todos necesitamos ser sanados y todos tenemos algo que sanar o todo que sanar. Pero yo les decía ayer a mis hermanos de Cajamarca en estas redes sociales de que la palabra de Dios, nosotros carismáticos y todos podemos decir que tiene poder, pero en tanto que tenga poder, debe ser mi confianza en esa palabra que salió de la boca de Dios. Ya el profeta Isaías nos decía en el capítulo 55 que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él, no regresa esa palabra a Dios hasta que se haya cumplido, hasta que haya cumplido su misión. Isaías 55 del 8 al 11. Entonces, esa es mi confianza. Por eso que en esta hora, en esta tarde, el mensaje es mi confianza en Dios. Y podemos pedirle a Dios en oración: Señor, te agradezco hoy como un nuevo día que tú me regalas como una gracia de tu inmenso amor, para ser yo testigo de tu amor y de tu misericordia. ¿Cómo no te voy a dar gracias, Señor, si en mi debilidad tú me asistes con tu fortaleza, que en mi enfermedad tú me asistes con tu sanación, que en mi perdición tú me asistes con tu salvación? Qué grande es que es nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios debe ser nuestra fuerza. La palabra de Dios en sí, la palabra de Dios es Cristo. El Padre habla, Cristo es el que lleva ese mensaje. Cristo es la palabra y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la gracia para hacer las obras de Dios en el nombre santo de Jesús. Miren, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, escuchemos lo que nos dice el Señor. Porque en esta hora el tema es mi confianza. Pero ¿cómo voy a confiar en Dios? Viene Jesús y nos dice en Juan 14, no se turben. ¿Qué significa no se turben? Que a veces andamos aturdidos, incómodos, fastidiados, preocupados, la pandemia, la enfermedad, no hay dinero, tenemos que hacer esto. No, no hay que comer, o qué hacemos, ya no hay trabajo, entraron estos políticos, no me gusta esto, no. O sea, como que, y viene el Señor y nos dice, no, Verónica, Carlos, Juan, María, todo, Hugo, no se turben. Pero hay algo hermoso que dice el Señor y que nosotros tenemos que practicar. No se turben, crean en Dios y también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, también ustedes ya conocen el camino. Jesús es el camino. Hermanos, este mensaje es un mensaje de confianza. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros vemos la pandemia, ahorita estamos un poco más sueltos, pero antes ni siquiera, ahora nos saludamos con un puño, ¿no? Pero se dejaron los abrazos, ¿no? Los besos en las mejillas. Entonces, como que hace que se enfríe, hay distanciamientos, ya no estamos en las comunidades yendo. Entonces,
los ministerios parece que ya no se fortalecen, ya no estábamos yendo al templo, a la misa, no comíamos el cuerpo de Cristo. Entonces como que nos habíamos replegado, ¿no? Pero viene Jesús y dice, oigan, no se turben, crean en Dios. Entonces ese creer en Dios, esa es mi fe. Para los que podemos estar enfermos, para los que podemos estar atados, para los que tenemos complejos, para aquellas personas que podemos tener ataduras o patrones de nuestros ancestros que se vienen repitiendo. El Señor tiene el poder de romper todo eso. Hay algo en que nosotros tenemos que llevarlo como nuestra bandera, el nombre de Jesús. Hermanos, cuando Jesús dice no se turben y crean en Dios y crean en mí, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy al Padre a prepararles una habitación. Es como cuando viene algún familiar, ¿qué decimos nosotros? Hay que prepararle su habitación. Pero la habitación que nos regala el Señor es una habitación. Yo de verdad he tratado de imaginarme cómo es el cielo, pero aún ni mis pensamientos ni aquellos deseos de lo más maravilloso queda completamente corto ante toda la grandeza y la maravilla que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esto es mi confianza. Ya escuché la voz del Señor, que no me turbe, entonces debo confiar en Dios. Por eso que ese tema se llama, ¿no?, mi confianza en Dios. En este mensaje, ¿no?, ¿en quién debe estar puesta tu confianza? Quizás nosotros tenemos muchos familiares, amigos, ¿no? Uy, una confianza que le tengo, pero a veces ese amigo nos traiciona, ese amigo nos falla, ese amigo, ¿no? Recibimos decepciones de tu pareja, decepciones de tus hijos, decepciones de tus padres. Pero hay un amigo que no te puede fallar, Jesús el Señor. Entonces, ¿en quién debe estar puesta mi confianza? La respuesta la tienes tú. Nos ayudará a saber en quién debemos confiar y así poner nuestra vida plena en alguien que verdaderamente se merece toda nuestra confianza, y es el Señor. ¿En quién se debe estar puesta nuestra confianza? Ustedes tienen la respuesta. Miren, en la vida todo nos puede fallar. Solo hay alguien que nunca nos falla. Es el Señor, Jesús. Pero muchas veces cuando estamos en angustia creemos que Dios no escucha nuestro clamor. Cuando estamos, Señor, atribulados, parece que el Señor no está. Parece que se ausentó, como que salió de viaje, como que no somos importantes para Él. Hermano, el salmista en el Salmo 4, versículo 2, dice, respóndeme cuando te clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba, dice, en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Escuchan cuando muchas veces en la palabra de Dios dice, porque he escuchado tu oración. Es que es el Señor que siempre escucha nuestra oración. Dios, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú pides, Dios está mirando tu corazón, la expresión de tu corazón, no la expresión de tus palabras. Porque nuestras palabras pueden tener mucha retórica, mucha poesía, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y sabe cómo nos estamos dirigiendo a Él. En confianza, en duda, cómo está mi oración en Él. En el caso del rey David, sí sabía en quién confiar, ¿no? El Salmo nos dice, el Señor es mi pastor. Antes de que Jesús sea tu pastor, tienes que hacer lo que sea tu Señor. Tiene que ser tu Señor, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo, no, el Salmo? ¿Qué nos dice el mensaje? ¿No? Respóndeme cuando te clamo. ¿Pero por qué? Le está reclamando. Suena como a un reclamo a Dios. Respóndeme que te estoy clamando. Respóndeme que te estoy pidiendo. Como que te he pedido y no me concedes. Entonces cuando tenemos esa intención carnal, humana, no, parece que Dios no está. Le estamos reclamando. Respóndeme.
Es que el Salmo es la expresión del hombre bajo la luz del Espíritu Santo para ver cómo es la figura del hombre frente a Dios. Oh Dios de mi justicia. David sabía que Dios es justo. Sabía que Dios es justo, pero cuando él estaba en la tribulación, en la persecución, yo creo que los miedos se apoderaban, pero él seguía confiando en Dios. Es que el miedo es humano. Entonces, pero Dios nos conoce. No, dice el Salmo, cuando yo estaba en mi angustia, clamé a ti y tú me escuchaste. Pero cuando el decir tú me escuchaste es cuando ya te ha respondido el Señor, cuando ya te ha asistido. Pero cuando estás en el momento de la tribulación, el momento de la angustia, ese es el momento en que tú tienes que confiar en Dios. ¿Por qué le pedimos a Dios misericordia? Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué le clamamos a Dios con confianza? Porque Él tiene todo el poder. Hermanos, debemos saber que Dios no obra en ti, en lo que tú le pides, no es porque Él sea poderoso, porque lo es, sino porque Él es amoroso, es inmensamente misericordioso. Su mirada es de amor. Tú vas lleno de pecados, cargados a los pies del Señor, y Él ni siquiera mira tus pecados, mira tu arrepentimiento. Y eso es la mirada misericordiosa de Dios. ¿Qué vemos en el Salmo? A veces, ¿qué vimos en David? La persecución de sus enemigos. Entonces, esos son los momentos en que nosotros tenemos que involucrarnos en la misericordia de Dios. Jeremías en el capítulo 17 nos dice: así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé nuestro Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone toda su confianza en nuestro Dios. Aquel que confía en Dios, dice la palabra, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces profundas hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hermanos, ustedes me pueden decir, si esto es un ministerio de sanación, debemos orientar a la sanación. Pero, ¿cómo podemos nosotros orientar a la sanación si mi confianza no está puesta en Dios? Entonces, hermanos, ayer yo les decía a mis hermanos de Cajamarca, yo he tenido más de una, dos veces, hasta 3 veces que predicando la palabra de Dios, corazones que se abrieron, yo he visto sanaciones con mis propios ojos, en el acto. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué poder hay en su palabra! Que cuando se abren los corazones, Dios sana, libera, llena, satura de su espíritu, nos sacia. Y cuando nosotros estamos saciados, sentimos que queremos seguir más, queremos más y más de Dios. Es su espíritu que nos da hambre de Dios. No hambre, como dice el Señor en su palabra, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Hermano, esto es el mensaje de confianza, ¿no? La palabra de Dios nos está diciendo que pongamos nuestra confianza en el único en quien puedes confiar. Mi confianza absoluta tiene que estar en Dios. Absoluta en Dios. Por eso que Él nos da ese mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre ti mismo. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todo. Amando a Dios sobre todo, lo tenemos todo. Entonces, esa es la gracia que te da el Espíritu Santo. No es algo que estamos inventando en este momento, sino que es la gracia del Espíritu Santo de Dios que se dirige a ti para que confíes en aquel Dios que te ha creado y no solamente quiso hacerte una simple creación, no, sino que la creación que hizo Dios en ti, en mí, es imagen de Dios, semejanza de Dios. Y Dios no se quedó quieto en eso,
porque no solamente te hizo imagen y semejanza de Dios, sino que te hizo hijo de Dios. Entonces, Dios, siendo Dios, modelo de perfección, no puede abandonar a sus hijos. En el capítulo 13, en el versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo a Dios en todos los caminos y Él allanará tus sendas. Es que es que nosotros, hermano, a veces nos quedamos maravillados de la palabra porque nunca la hemos escuchado. Entonces tenemos que escuchar a Dios. La Biblia no es para comprarla y ponerla en la sala y decir, qué linda. Y como a veces podemos decir que el salmo que más nos gusta es el Salmo 23. Y está la Biblia abierta y esa página está amarilla de tanto tiempo que está ahí y ni siquiera hemos escuchado a Dios. Hermanos, el Salmo 56 también nos dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti, mi Dios. Pon todo en las manos de Dios. Ya los proverbios nos lo dicen. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se realizarán, tus proyectos se cumplirán, tus proyectos serán ejecutados por la mano de Dios. Pero dice algo, que pongamos en las manos de Dios. ¿Qué significa poner en las manos de Dios? Es mi confianza en Dios. Isaías lo dice en el capítulo 43 también. Cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Yo cuando era niño estaba aprendiendo a nadar y como que hay un estilo de nado que es perrito, pero el único es el estilo. Y alguien me dijo, párate y me hundí. Y vino alguien y me sacó. Tendría 7, 8 años. Entonces, quién es el que te sacó de que fueras ahogado? No es no es aquella persona que se lanzó para sacarte, sino es la mano de Dios. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarás, ni te chamuscarás las llamas. Ese es nuestro Dios. Eso debe ser nuestra confianza. Cuando, cuando Jesús envía a sus discípulos, el Señor les dice, no, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva, prediquen hasta los extremos de Jerusalén, Judea, en Capadocia, en Chiclayo, en Lambayeque, en todas partes del mundo. Pero nos dio algo, ¿no? Nos dio poder para sanar, nos dio poder para expulsar demonios. Y dice, y si beben venenos, no les hará daño. Hermanos, pero todo en el nombre de Jesús. No te puedes atribuir nada a ti. Glorifícale al Señor y testimóniale siempre. Esto, hermano, podemos nosotros danzar en su palabra. Nosotros podemos hablar en su palabra hasta el amanecer, hasta el anochecer. El tiempo es apremiante. Por eso, ¿qué más podemos decirle a Dios? Señor, yo confío en ti. Y justo yo tengo una imagen ahí, ¿no? Donde dice, Jesús, yo confío en ti. Pero, ¿cuánto puedes decirle a Jesús, yo confío en ti? Decirle porque lo estás leyendo, o porque lo has escuchado, o porque verdaderamente confías. Miren, Job amaba y respetaba a Dios, pero le pasaron una serie de cosas, muchas cosas, lo perdió todo. Y llegó un momento en que él se sentía un santo y por qué le venían estas cosas. Pero el Señor le dijo, ahora amárrate los pantalones y me vas a escuchar. Después de que sucede todo, le dijo Job a Dios, mi Señor, yo solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Qué
expresión más hermosa de Job. Entonces nosotros podemos estar en las comunidades o venir a este ministerio de sanación para que me sane el Señor. Y si no, una vez estaba en una jornada, yo les decía, hermano, ¿y qué pasa cuando se van al médico, se van a la renovación, al ministerio de sanación y no lo sana Dios? ¿A dónde se van? Y por ahí escucharon, al brujo. Ah, ustedes se van al brujo. No, otros se van al brujo, yo no. Entonces, ¿a dónde está mi confianza en Dios? Si Filipenses nos está diciendo en 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que Dios tiene en Cristo Jesús. Entonces, toda mi rebeldía en creer en el Señor anula todas las bondades que Dios quiere regalarte. No es que Dios las anula, sino que somos nosotros. Pero hay algo maravilloso que nos está diciendo, que todo esto Dios lo proveerá, pero en esas riquezas en Cristo Jesús. En Cristo somos todo, hermano. Bueno, la palabra de Dios es rica, hermosa, preciosa, poderosa. ¿Cuánto podemos darle a Dios en nuestro voto de confianza? ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos confiar en Dios? ¿Cuánto? De 1 en 100, ¿cuánto confías en Dios? Analiza tu vida. ¿Tienes una enfermedad? ¿Cuánto crees que Dios puede sanarla? Yo sí creo, dices, sí creo. Pero ¿cuánto crees que puede sanarla? ¿Cuál es tu convicción de saber que en esta hora el Señor tiene el poder para sanarte? Y el Señor te da un arma. Te doy el arma de la fe. Confía en mí. Tienes distracciones en tu vida que no te permiten entrar en ese camino en plenitud del Señor. Tienes las armas del Señor. Dios provee de todas las armas para que tú puedas obrar conforme a su voluntad. Hermano, déjate llevar por esa gracia del Espíritu Santo de Dios. Es como si Dios te dijera, estás en lo más alto y ya no tienes otra escapatoria y te dice, lánzate y yo te sostengo. Y tú miras el vacío y tienes miedo. Y pierdes la gracia y la bendición de caer en los brazos de Dios. Entonces los miedos nos hacen retroceder, se debilita nuestra fe, perdemos la esperanza y perdemos de ver la gloria de Dios. ¿Cuánto puedo confiar en Dios? Yo les pregunto, ¿tienen fe? Claro, pues hermano, que tenemos fe. Si somos de la renovación, somos de tal comunidad, a mí me invitaron, porque yo creo en Dios. Pero cuando hay algo así muy fuerte dentro de tu hogar, de tu vida, de tu familia, ¿confías verdaderamente en Dios? A veces salimos corriendo despavoridos a cualquier sitio, menos de correr a los brazos del Señor, menos de levantar esa bandera que es el nombre de Jesús. Hermano, yo quiero que te vayas con esto. Dios nunca te abandonará. Fue su promesa. Fue la promesa de Dios. Ni aún así, cuando Caín había matado a su hermano, escucha esto. Caín se fue por el desierto, divagando. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Le marcó la frente y dijo, esto es para que nadie lo toque. Dios nunca te abandona. Jamás te abandona el Señor. Mira que el ciego estaba en el camino, al borde del camino.
significa que no estaba ni en el camino de Dios, ni en el camino del mundo, sino estaba como coqueteando con Dios y coqueteando con el demonio. Dios quiere que tú estés en el camino. Cuando escuche el ciego pasar a Jesús, como Job dijo, te conozco de oídas, y gritaba, era la oportunidad que tenía el ciego, la oportunidad de que pueda ver, aquella oportunidad de toda su vida. ¿Y qué hizo el ciego? Comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él clamaba muy fuerte, y la palabra de Dios es clara y enfática, que mientras él clamaba, lo trataban de hacer callar. Y cuando lo trataban de hacer callar, él gritaba más fuerte. Hermano, ¿qué significa gritar más fuerte? Es la perseverancia en el clamor de Dios, sabiendo que al que le estás llamando no es a otra persona, sino al mismo Dios. Dice su palabra que Jesús se detuvo, se voltea ante ese clamor, dice, tráiganmelo. Hermano, Dios lo sabe todo. Dios, que lo conoce todo y que lo sabe todo, le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no sé, le hubiera dicho, Señor, pero ves que estoy ciego y me preguntas, quiero que me sanes. Pero el ciego fue humilde. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Dios vio su confianza en el ciego, que él sí podía sanarlo, que se haga conforme a su fe. Este es el mensaje, mi confianza en Dios. ¿Cuánto tienes que clamarle al Señor en esta tarde, en esta hora? Todo. Hermanos, hay algo que nosotros no tenemos que abandonar en la palabra. Y me encanta, y ayer les decía a mis hermanos, este versículo 7 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Juan 15, 7. Hermano, esto debes llevarlo en tu vida así. Grábalo en tu corazón, esta palabra, y llévala como tu fortaleza. Llévala como verdaderamente la bandera de Dios. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hermano, Dios te dice, pide lo que quieras. Oye Joel, oye Blanca, Yesita, María, Juana, hermano Edilberto, Milagros, a todos mis hermanos de estas redes sociales. Dice el Señor, pide lo que quieras. Pero te dice, te está poniendo algo. Permanece en Cristo. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí, dice Jesús el Señor, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. El ciego clamó, Jesús le escuchó. El ciego clama, Jesús escucha. El ciego sigue clamando, Jesús se detiene. El ciego sigue clamando, Jesús voltea. El ciego sigue clamando y pide que lo traigan a él. Y hoy día el Señor te pregunta, hoy día te pregunta el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Tú le dirás, Señor, sáname. Yo quiero que sepas que la mirada de Dios no es una mirada física, una mirada externa. La mirada de Dios es más profunda. Dios conoce mucho más de lo que tú te conoces. Dios te puede dar mucho más de lo que tú le pides. Efesios 3:20. Dice que el poder de Dios está en ti. En Efesios 3:20. Qué hermoso es este pasaje de Efesios. Me encanta. Me encanta. Porque dice,
a Dios cuya fuerza actúa en nosotros. La fuerza de Dios actúa en mí, actúa en ti, actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pides o imaginas. Qué bárbaro nuestro Dios. A nuestro Dios nadie le va a ganar en generosidad. Qué maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen qué poder hay en su palabra? Espíritu Santo de Dios, derramas, Espíritu de Dios, te pido en esta hora de bendición, hora de milagros. Declaramos, Señor, esta hora de milagros. Hay un varón que se siente culpable porque le dijo: Señor, te prometo no hacer esto. Y cayó. El Señor te está mirando con ojos de ternura y de misericordia, porque Él es bueno. ¿Escuchaste cuando el Señor Jesús hablaba? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué tienes miedo? Si no es un Dios que viene a juzgarte, no es un Dios que viene a ponerte en el banquillo de acusados. Ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. El Dios Todopoderoso se hace tan pequeñito para estar ahí contigo, porque en su humildad hay poder. ¡Qué grandeza hay! Señor Jesús, yo te doy gracias por esta hora. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que escuches todas nuestras súplicas y las conviertas en bendición. Y a ti, Jesús, quiero tomar, Señor, el ungüento sanador de tus llagas, de esa llaga, Señor, de tu corazón que fue traspasado, y untarla, mi Señor, en aquella enfermedad de cada uno de mis hermanos. Yo le ruego a mis hermanos, si tienen alguna dolencia física en su cuerpo, que se toquen, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. No es, dijo la palabra, ustedes van a ser sanados. La palabra de Dios es clara y enfática. Por sus llagas hemos sido sanados. Créelo. Bendito sea el Señor que me sanó este glaucoma, que los médicos dicen que es irreversible, pero a mí me sanó el Señor glaucoma. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gloria a sus llagas que están sanando toda enfermedad, Señor, física, mental, psicológica, emocional. Es quebrada en el nombre de Jesús, porque por sus llagas hemos sido sanados. Liberta, Señor, a esa persona de esa parálisis, mi Señor, de aquellos que están sentados en silla de ruedas, que se levanten en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre santo del Señor. Qué poder hay en tu nombre, Señor, que se robustecen, Señor, los músculos, los tendones, y se levantan las personas a dar testimonio. Qué poder hay en ti, Señor, que cuando tomamos tus llagas y en tu nombre pasa sanando, Señor, toda enfermedad física, mental, psicológica. Liberta, Señor. Escucha a aquellas madres que están clamando por sus hijos, esos hijos que se pierden. Enjuga cada lágrima, Dios. El Señor recibe tus lágrimas y desde su corazón te bendice. Y nuevamente nos dice el Señor: no se turben. ¿Por qué se turban? No tengan miedo, no temas. Aquí está el Señor. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo poderoso. Glorioso es tu nombre, Jesús. Pasa sanando, Señor, pasa libertando, rompiendo cadenas en el nombre santo del Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Este ministerio de sanación, que sea verdaderamente un ministerio de sanación en tu nombre, Jesús. Extiende tus manos, hermano, para orar en tus manos. Señor Jesús, estas manos extendidas, derrama, Señor, el ungüento sanador de tus llagas en sus manos, para que cuando mis hermanos toquen a aquellos enfermos, en tu nombre, Jesús, sean sanados. Regálales ese don, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno.
porque tú nos dijiste, Señor, impongan las manos y sanen los enfermos, que esta palabra se cumpla, Señor, en esta tarde, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Por eso te alabamos, Señor. Te ensaltamos y te adoramos, Cristo. Porque eres bueno, Señor. Porque te detienes, Jesús. Porque volteas, mi Señor. Porque nos llamas a tu presencia. Porque escuchamos de tus labios qué quieres que haga por ti. Sáname, Señor. Salva a mis hijos. Salva a mi familia. Salva esta tierra, Señor. Liberta esta tierra de esta pandemia, Señor. Las oraciones de tus hijos, Padre eterno, no se van a un tacho de basura, se van al corazón inmaculado de María Santísima, para que desde su corazón alcemos una súplica omnipotente al corazón de tu Hijo Jesús nuestro Señor, y se convierta en milagro, para que tu nombre, Jesús, sea glorificado, Señor, para que testimonien que tú no te has quedado en una tumba, Dios, sino que ascendiste a los cielos, enviaste tu Espíritu y hoy caminas en medio de tu pueblo. Qué poderoso eres, Señor. Santo eres, Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y este pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Mieres Montenegro le da gracias a Dios, y siempre lo invito a un comercial a mi canal en el YouTube, para que puedan de repente tomar algunos temas que a veces son necesarios en las comunidades. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria amén. a Dios, hermano. Gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas.